¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí desde GB Latam TV. Les pedimos siempre que se suscriban al canal GB Latam TV y pinchen la campanita para que así les avisen cuando hay un video en la plataforma, un nuevo video en la plataforma. Como es habitual, estoy junto a María Cecilia Bartolín, investigadora y comunicadora que nos acompaña siempre. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz de poder estar con ustedes nuevamente para hablar un poquitito de lo que está pasando hoy en el mundo. Así es. Hace 29 días empezó este conflicto que en las noticias, en los canales abiertos, prácticamente no se menciona porque las noticias pasan de moda. Y así la gente no sabe la realidad. No sabe que este conflicto nos está llevando a una situación realmente complicada. Por un lado, se ve muy difícil el panorama para Estados Unidos, se ve muy difícil el panorama para la economía occidental por el tema del estrecho de Hormuz, y se ve muy difícil hasta el momento una posibilidad de una tregua o alguna forma de parar esto. Estas guerras siempre van escalando. Todas las guerras siempre van escalando. No se paran, ni se detienen o disminuyen. Siempre van y escalan hasta que queda la debacle o que hay una tregua. Así que no hay otra alternativa. Y como les digo, la posibilidad de tregua se ve casi imposible. María Cecilia. Sí, bueno, lamentablemente, desde el inicio de esta guerra ilegal, una guerra comenzada por Estados Unidos e Israel, mientras se daban conversaciones de paz, y no me voy a cansar de decirlo porque a mucha gente hoy, especialmente occidentales en Europa, países, están diciendo que Irán es quien tiene que detener los bombardeos sobre Tel Aviv. Irán se está defendiendo. Recordemos que había conversaciones de paz y aún así estaban a punto de llegar a buen puerto y Estados Unidos e Israel bombardean Irán. Esto es autodefensa. Está basada en el derecho internacional, literalmente. Este 28 se acaban de cumplir un mes, si bien es cierto, comenzó el 28 de febrero, 28 de marzo, no son 30 días, pero se cumple un mes. Y se ha dado que hoy absolutamente 29 ya en Irán, los bombardeos sobre Irán han sido brutales, absolutamente brutales. Y voy a referirme a unos Twitter de periodistas. El primero de ellos es de Sayed Mohamed Marandi. La coalición Epstein ha perpetrado múltiples masacres en Teherán esta noche. Han bombardeado bloques de departamentos por toda la ciudad y hay muchos niños muertos. El otro es un periodista también, Asad Raad. Estados Unidos e Israel bombardean sin piedad, causando la muerte de civiles. 92.000 unidades civiles han resultado dañadas. Universidades, escuelas, hospitales, yacimientos de petróleo y gas, plantas desalinizadoras, instalaciones nucleares, fábricas de acero, todo en una guerra ilegal. ¿Dónde está la cobertura de esta destrucción deliberada? Los ataques contra Irán reciben atención cuando impactan los mercados globales.
pero el bombardeo continuo que está matando niños, destruyendo infraestructura civil y su patrimonio cultural apenas se menciona, porque Israel ha normalizado la destrucción siempre y cuando no suban los precios del gas. Y por último, periodista también, Max Blumenthal, dice lo siguiente: objetivos bombardeados esta semana por la coalición estadounidense-israelí. Un importante embalse en Jerusalén, en Juzestán, mientras Irán sufre una sequía. La Universidad Tecnológica Amir Kabir en Teherán. 3 importantes plantas siderúrgicas. Bloques de apartamento en toda Teherán, masacrando a multitud de civiles. El reactor nuclear civil de Bushehr lo han vuelto a bombardear y está cada vez más deteriorado. Es una guerra de terror contra el pueblo iraní. Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque Israel está haciendo exactamente lo mismo que hizo en Gaza y que además lo está haciendo en Líbano. Ahora, ¿por qué esto? Esta lógica de golpear no es nueva. Viene practicándose por parte de los gobiernos occidentales desde hace bastantes años. Nos podemos remontar a la Primera Guerra Mundial, cuando en el desarrollo de la aviación, junto con las armas que se van a ir desarrollando a lo largo de ese conflicto, permiten que se realicen este tipo de operaciones militares. El autor, un teórico intelectual italiano, pone por delante las estrategias a atacar infraestructura civil y a civiles. Él se llamaba Giulio Duchet. Fue general y estratega italiano, y en su obra El dominio del aire, de 1921, dice lo siguiente, comillas, escuchen bien: es mucho más importante destruir una estación de tren, una panadería, una fábrica de armamento o ametrallar una columna de suministros, trenes en movimiento o cualquier objetivo detrás de las líneas que ametrallar una trinchera. Dice también, comillas, no basta con abatir a todos los pájaros en pleno vuelo si se quiere erradicar una especie. El método más eficaz será destruir sistemáticamente los huevos y los nidos e infligir el mayor daño posible en el menor tiempo posible. Cierre de comillas. Esto posteriormente fue usado también en la guerra en la invasión que hizo Japón a China, y también fue utilizado esta misma infraestructura. ¿Cuál es el problema aquí? Aquí lo que estamos viendo, al igual que como hemos visto en vivo y en directo en Gaza, este genocidio brutal, que no es solamente un genocidio, porque han destruido todo. Destruyeron mezquitas, destruyeron lugares que pertenecen a la humanidad, que no tiene que ver con la autodefensa. Destruyeron escuelas, bombardearon universidades, destruyeron edificios públicos, destruyeron todo lo que fuera a recordar al pueblo palestino. Y después, además, entre medio, asesinaron niños, y cuando digo asesinaron lo digo conscientemente porque hay informes que dicen que casi el 90% de los niños que han sido asesinados en Gaza han sido por balas en el pecho y en la cabeza. Y eso es asesinato, no es un error. Niños, mujeres y ancianos. Borras el futuro con los niños y las mujeres y borras la historia, la memoria en los ancianos. Y además borras del territorio todo lo que tenga que ver con ese pueblo, con esa etnia. Además, por supuesto, de hospitales, escuelas, y violando todo derecho internacional, derechos humanos, derechos del niño, derechos de la mujer, violando todo tipo de derechos. En Irán están haciendo exactamente lo mismo.
el día 1, cuando bombardearon, y esto es un objetivo y lo ha dicho el Pentágono, no es que yo esté inventando, lo pueden buscar, bombardearon una escuela y no cayó un misil, cayeron dos misiles, una escuela secundaria, niñas que son el futuro de un país, porque ellas son las que procrean en el futuro, las que tienen hijos. Han bombardeado hospitales, han seguido bombardeando escuelas, acaban de bombardear dos universidades y ya Irán dijo, para salvarse de esto, Estados Unidos e Israel y las universidades tienen que condenar este ataque que nos han hecho de aquí al 30 al mediodía. Si no lo hacen, todas las universidades que hay en Israel y en Oriente Medio, que son norteamericanas o son israelíes, pues van a ser blanco militar. Esto es el ojo por ojo, diente por diente que está haciendo Irán. Le atacan un edificio, él ataca un edificio. Le atacan una escuela, él ataca una escuela. Pero Irán avisa, vamos a atacar las escuelas, a la gente civil, póngase a resguardo porque estamos respondiendo a la agresión que nos están haciendo. Además de eso, Israel está invadiendo Líbano. Le ha ido muy mal por lo demás, porque Netanyahu hace un tiempo, el año pasado había dicho, Hezbollah está desintegrado porque mataron a todas las cabezas, hablamos de los dirigentes más altos, a Nasrallah y a otros más, y dijo no, Hezbollah ya no existe. Y resulta que ahora que han entrado con tanques y todos, han destruido una cantidad de tanques israelíes brutales. Y Hezbollah todavía existe, porque tienen este método que utiliza Irán y que es que si tú pierdes la cabeza, hay 2 o 3 más que toman ese lugar y siguen funcionando. Entonces, acaba de asesinar a 3 periodistas, por decir la verdad, porque sabemos que lo primero que muere en una guerra y en un conflicto bélico es la verdad. Y como pasó en Gaza, que ya no quedan periodistas porque fueron asesinados literalmente uno tras otro, en Líbano está pasando exactamente lo mismo. Acaban de matar a 3 periodistas y además en Israel acaban de censurar a un periodista de CNN que estaba grabando una manifestación de este pequeño grupo de israelíes que no quiere la guerra porque están viendo absolutamente su sistema de vida y sus ciudades que eran tranquilas, literalmente, hoy están sufriendo exactamente lo mismo o en parte lo que ha sufrido Gaza desde hace 70 años. Entonces, tenemos aquí lo que está haciendo Israel. No es una guerra, no es un conflicto. Quiere erradicar desde la raíz a los gazatíes, a los libaneses, a los iraníes, porque lo que quiere Israel es, lo que quiere Netanyahu en realidad y su cúpula, es el gran Israel. Y para eso necesita todos estos territorios libres de su gente que ha vivido ahí por miles de años. Eso es lo que está pasando ahora en este momento y por eso lamentablemente, hay una violación sistemática de todos los derechos, como lo mencioné antes, pero además la ONU condena y le exige a Irán que deje de bombardear a Tel Aviv. Pero aquí el que empezó fue Israel y Estados Unidos. Irán se está defendiendo y sin embargo, el mundo al revés y estos presidentes o estas autoridades, y bueno, y la ONU, aclaremos, a estas alturas tenemos claro que la ONU no sirve más que hacer un bollito y tirarlo a la basura, porque la verdad es que no tiene ningún peso de ningún tipo, de ninguna clase, y además saca declaraciones como esta donde le dicen a Irán
que tiene que parar de bombardear o de defenderse, ¿no? Entonces tenemos un derecho internacional que no existe, que se cae a pedazos, que nadie, absolutamente nadie respalda, pero que si Irán llega a destruir una universidad, que lo va a hacer, porque ya lo dijo, entonces todo Occidente, incluido Naciones Unidas, van a salir a rasgarse las vestiduras, a decir, oh, ¿cómo pueden hacer esto? Pero no dicen nada cuando Israel se le ha permitido, no ahora, desde siempre, desde el día 1 que llegó a ocupar territorio palestino, a violar sistemáticamente el derecho internacional y todos los derechos. Y nadie, ninguna institución como la ONU o como cualquier otra de derechos humanos ha sido capaz de detenerla y de poner un alto y decir, basta, esto no se puede permitir. Israel es inmune porque le han permitido que haga lo que quiera, que asesine a niños en televisión, y nadie ha hecho nada. Claudio. Bueno, después de ese panorama, vamos a compartir con ustedes algunos videos que nos van a dar una pauta de qué es lo que está pasando y por qué decimos que el panorama para Estados Unidos es muy difícil. María Cecilia hablaba de Israel. El objetivo de Israel es el gran Israel. Y para eso quieren hacer un caos en Medio Oriente, para reconfigurar todo. El objetivo de Estados Unidos es robar el petróleo de Irán o quitárselo para que no le llegue a China. Entonces, son objetivos un tanto distintos, pero están juntos en esto. Vamos a ir con algún video para ir comentando. Irán acaba de declarar que tiene, fíjense bien en esto, 1 millón de soldados, 1 millón, listos para el combate terrestre. 1 millón asignados precisamente ya, según la agencia Tasnim, que está citando fuentes militares iraníes. Y la respuesta de Trump a esto, amigos, fue casi inmediata, pero no sobre el terreno. Trump, en lugar de movilizar 1 millón de soldados, sale en Truth Social publicando que a petición del gobierno iraní pausaba la destrucción de plantas energéticas hasta el 6 de abril. Se supone, ¿se acuerdan ustedes que había un plazo de 5 días que lanzó Trump el lunes? Por cierto, hoy es el 4º día. Mañana se vencía. Que siempre no, mejor hasta el 6 de abril. La realidad es que le dio pánico. Trump, que estaba preparando 10,000 soldados, e Irán, que tiene desplazados ya listos para el combate a 1 millón. Y Trump dice, no, bueno, mañana no. Ahí teníamos una evidente complicación para Estados Unidos. Y aquí tenemos otra importante complicación. Jamás volveré a pisar Estados Unidos. Esta visita a la Casa Blanca fue la reunión más humillante de toda mi carrera política. Como primer ministro de Japón, viajé a Washington con total sinceridad para reunirme con nuestro aliado, y fui recibido con una serie de tratos irrespetuosos e inaceptables. Al llegar a la Casa Blanca, ni siquiera prepararon una ceremonia oficial de bienvenida. Me hicieron entrar discretamente por una entrada lateral, como si fuéramos simples visitantes sin importancia. Lo que más me indignó fue que Trump se permitió bromear abiertamente sobre el ataque a Pearl Harbor delante de mí, sin ningún respeto ni consideración. Durante las conversaciones, Trump exigió con firmeza que Japón cooperara militarmente con Estados Unidos en sus operaciones contra Irán. Llegó incluso a usar el suministro de petróleo crudo de Japón como palanca de presión para arrastrarnos a una guerra que no nos corresponde. En esta supuesta reunión entre aliados, no vi negociación ni respeto, solo humillación unilateral y exigencias. Nunca más volveré a pisar Estados Unidos. Bueno. ¿Qué puedes decir de eso? Luego de eso, que fue efectivamente, en realidad las imágenes son brutales. Luego de eso, Japón
a través de su ministro de Relaciones Exteriores, habló y se comunicó con Irán. Desestimó cualquier posibilidad de ayudar a Estados Unidos, porque Japón depende en un 90% del petróleo que le llega de afuera. Y se le ha permitido a Japón el paso sin problemas por el estrecho de Hormuz. Recordemos que el estrecho de Hormuz no está cerrado. Está bloqueado para Estados Unidos e Israel y para todos aquellos países que han ayudado a Estados Unidos e Israel a que agreda a Irán. Entonces, no está cerrado para todo el mundo. China y Rusia tienen paso libre. España también lo tiene porque España dijo, yo no me voy a meter en esto, no voy a hacer nada, y le liberaron, una vez que él hizo esto y sacó una declaración, le liberaron 7 buques que había dentro, sin poder salir del estrecho de Hormuz, se los liberaron a España. Y ahora también Japón. Él buscó una alternativa porque no puede quedarse sin petróleo. Entonces, no es que el estrecho de Hormuz esté cerrado, lo que está haciendo Irán, y que además en estricto rigor tiene derecho, es a tener control del estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Porque es tan pequeño, todos los países tienen derecho a un, no sé cuál es la palabra, pero a derecho marítimo, 200 millas marítimas alrededor de sus países, cuando no están dentro, por supuesto, en medio de un continente, cuando tienen costa. Irán tiene la propiedad o la potestad del estrecho de Hormuz. Por lo tanto, ahora, en base a todo lo que ha pasado ahora, ellos dicen, bien, se paga peaje por el canal de Panamá, por el canal de Suez y por otros estrechos. Bueno, ahora aquí van a tener que pagar también, porque de alguna manera van a tener que reconstruir su país. Y recordemos que además Irán, como Venezuela, como Cuba, están sancionados. Por lo tanto, tienen una economía muy restrictiva. No les permiten vender su petróleo, que es su mayor ingreso, ¿no? Entonces, lo que están haciendo ahora es simple y sencillamente controlar el estrecho de Hormuz. Controlarlo, no cerrarlo. Ahora, si por supuesto tú has participado y has sido cómplice en la agresión que está recibiendo Irán, tienes el estrecho de Hormuz cerrado. Así de simple. Y ojo que ahora, hace poco, los hutíes acaban de, a raíz del bombardeo a las universidades y todo esto, acaban de declarar la guerra, los hutíes, a Israel y Estados Unidos. Entonces, y también existe la posibilidad de que se cierre el estrecho de Bab el-Mandeb. Tenemos ahí un problema grave porque por ahora Arabia Saudita está sacando petróleo por ese estrecho. Y ese es mucho más pequeño que el estrecho de Hormuz. Y ese sí, los hutíes lo pueden cerrar, ya lo hicieron en algún momento. Entonces, estamos frente a la posibilidad clara y cierta de que se produzca un problema energético mucho mayor todavía de lo que hay. Ahora, Estados Unidos está pensando o están hablando de entrar y poner botas en el territorio. Se habla de la isla de Harp o se habla de esta isla más grande, que no recuerdo el nombre, que está precisamente en el estrecho de Hormuz, para poder hacerse de el control del petróleo, que es lo que quiere Estados Unidos. Estados Unidos no quiere ninguna otra cosa excepto eso. No le interesa la democracia, no. Estados Unidos, a través de su historia, sabemos que ha ido a imponer la democracia a los países que tienen petróleo, gas, oro y otros minerales que son importantes para su economía. Entonces, si hace eso, ese video que vimos recién, que Irán tiene 1 millón
de militares dispuestos para la invasión terrestre que está pensando Estados Unidos, y Estados Unidos está pensando en mandar 2.000, 4.000, tenemos claro que no van a salir vivos. Y si manda más, porque ha estado juntando más personal militar frente al estrecho también, si manda más militares, lamentablemente va a tener mayores pérdidas. No porque sean mejores o peores, aquí estamos hablando de algo parecido a lo que le pasó en Vietnam. Los iraníes conocen su territorio, están acostumbrados a su territorio. El territorio iraní no es fácil. Es un territorio montañoso que tiene sectores donde no cae ni una gota de agua. Los iraníes están preparados y acostumbrados a su territorio. Estados Unidos no. Y le han dicho, el Pentágono lo ha hecho, le han dicho que no ponga botas en territorio iraní, porque no va a ser un buen final. Pero, por supuesto, Donald Trump es un ser humano que no tiene control, que dependiendo de las fantasías que se cuenten en su cabeza, es lo que hace o lo que cambia de parecer de un día para otro. Entonces, la verdad es que esto pinta para muy malo, y el hecho de que además Israel siga bombardeando las plantas de energía nuclear civil que tiene Irán, eso implica la posibilidad de una contaminación brutal, no solamente de Irán, sino que de todo el Medio Oriente. Y eso ya es una complicación muchísimo más grave. No solamente van a sufrir los iraníes, sino que van a sufrir toda la población de Medio Oriente. Claudio. Bueno, ahí estamos viendo, un estallido social en Israel reclamando contra la guerra. Y que fue violentamente reprimido por lo demás. Asimismo hemos visto grandes protestas en Estados Unidos contra esta guerra. Sí. Ese es un elemento a considerar y que evidentemente dificulta la victoria para Estados Unidos, porque un país que no tiene convicción de lo que está haciendo y no está unido no puede ganar. Es por definición. Irán están todos en esto. Vamos hasta el final, dijo. Entonces, ahí cambia el escenario. Y el coraje del soldado iraní es muy distinto y muy distante del soldado norteamericano, que está acostumbrado a estar en bases militares, a cobrar $10.000 mensuales y tener cerveza, hamburguesas, Coca-Cola, que no le pueden faltar. Entonces, es otro tipo de soldado. Así que es un elemento a considerar como un tema que dificulta el éxito de Estados Unidos. Ahora les vamos a plantear un comentario de un connotado, que es muy breve, de 1 minuto, un connotado reconocido a nivel mundial, analista geopolítico, que se llama Daniel Stulin, sobre este tema. No estamos entrando en una crisis, estamos entrando en una nueva era. Una era que muchos analistas llaman la grandísima depresión. Pero no será como 1929, será muchísimo más profunda, muchísimo más larga, muchísimo más peligrosa. Porque esta vez el colapso económico viene acompañado de algo muchísimo más grave, el riesgo verdadero, real, de una tercera guerra termonuclear.
sea, el mundo se está fracturando en tiempo real. Oriente Medio al borde de una explosión total. Irán, Israel, Gaza, Líbano, Yemen, etcétera, etcétera. Rusia contra la OTAN, escalando hacia territorio impredecible. China y Taiwán como este próximo punto crítico. Y Europa absolutamente debilitada, dependiente, sin dirección, con liderazgo torpe y obtuso. Ahí tenemos un barniz, un panorama muy, muy pequeño, digo, pero abarca todo lo que está pasando en nuestro mundo. Y obviamente que vamos hacia grandes crisis. Eso es aceptado por todo el mundo, nadie lo discute así, ¿no? Y aquí tenemos un interesante video que quiero, María Cecilia, que tú lo comentes. That's crazy. Because he could not acknowledge the truth even when he's slapped in the face with it repeatedly. And it's clear that, he is flailing right now. He's trying to figure out how he's going to get out of this debacle that he has created. And so he's going to make these claims about negotiations, that the Iranians now are sending signals that they really want to make a deal and indicates that they're going to make a deal on our terms. I don't think anything close to the truth in that statement. Bueno, María Cecilia. Bueno, lo que pasa es que todos en Estados Unidos, la gente que entiende de guerras y la gente que entiende de espionaje, en el caso de este caballero, tienen claro de que esta guerra no la puede ganar Estados Unidos. El problema que hay es que yo vi el otro día una entrevista a una periodista española que decía que su informante dentro de Estados Unidos, en Washington, le contaba que a Donald Trump le muestran videos muy cortos. ¿Por qué? Porque es un hombre senil. Tiene 80 años, creo. No sé si 80 o 81, estoy segura. Pero no tiene la capacidad que tenía hace 5 o 10 años. Y que no es capaz de retener nada más allá de 5 minutos, como máximo. Y que cuando le ponen algo más largo, o se duerme o se para y se va. Entonces, le ponen videos de los bombardeos que hace Estados Unidos en Irán, y por lo tanto, él tiene la convicción de que Estados Unidos va ganando, pero esa no es la realidad, porque no le dicen la realidad. El hecho de que esté pensando en mandar infantes de marina, y sí pueden ser de élite y todo lo que ustedes quieran, pero mandar 4.000 hombres, 5.000 o 50.000 hombres que mande en contra de 1 millón. Y además hay gente en Irán que ha dicho que ellos quieren defender su tierra, más allá de las diferencias que puedan haber dentro por el sistema que los rige y todo lo demás, porque siempre hay oposiciones, ¿no? Estamos hablando de una desigualdad enorme de contingente, pero además en un territorio que no conocen. Estados Unidos ya tuvo un Vietnam y no salió de la mejor forma que digamos, ¿no? Recordemos que 20 años y cuánta gente murió y cuántos de allí volvieron con problemas psicológicos graves que posteriormente crearon grandes matanzas en Estados Unidos mismo, en universidades y en otros lugares. Entonces, Donald Trump no puede permitirse, y el gobierno en sí no puede permitirse esto. Por esa razón, le han dicho que no haga y no ponga militares en terreno iraní, porque simple y sencillamente no van a volver. Y aquí es donde hay que tomar en cuenta, y que muchas veces Occidente no lo hace, es tomar en cuenta la historia del país donde estás, que estás invadiendo en el fondo, y que estás bombardeando, y que estás agrediendo. Irán es
tienen herencia del Imperio Persa. Entonces tienen una identidad tan fuerte que no es comparable con lo que en Occidente ocurre. No somos capaces de comprender ese arraigo con su territorio, con su independencia, con su creencia. No somos capaces. Y eso pesa enormemente en cómo un militar o un ciudadano común y corriente es capaz de hacer para defender su tierra. Esa es la diferencia que Occidente no está considerando. Claudio. Bueno, muy importante lo que dijo María Cecilia. Vamos a ir con otro video que también nos da una pauta de hacia dónde vamos. De Irán comenzó anoche, amigos, y terminó anoche también, y no terminó nada bien. Vamos a escuchar para comenzar esta transmisión las palabras, las declaraciones que acaban de dar las autoridades iraníes. Que el ejército invasor estadounidense, debido al poderoso ataque de las Fuerzas Armadas y a la destrucción de sus bases en la región, huyó y se escondió fuera de sus bases. En la última hora se han localizado 2 de sus escondites. En el primero se escondían más de 46 personas y en el segundo más de 62 personas se ocultaban en un escondite doble. Las posiciones fueron identificadas y atacadas con misiles y con los drones Naxen de la Avar de la Fuerza Aérea y la Armada. Los Pasdaran de la Revolución Islámica fueron atacados y sufrieron pérdidas muy graves. Durante horas las ambulancias han estado ocupadas transportando a los comandantes y oficiales estadounidenses muertos. Bueno, ahí tenemos otro parámetro que nos da una pauta de que este conflicto que empezó Israel y que convenció a Estados Unidos que le acompañara, no va por buen camino para ellos. Muchos hablan de que es una trampa sin salida para ellos. Son presa de sus propias palabras, de sus propias soberbias, de sus propias amenazas. Y ahora no saben qué hacer. Porque si se retiran con la cola entre las piernas, como lo hicieron en Afganistán, van a quedar muy mal parados y el imperio sería fatal para el imperio y también para el dólar, para Wall Street, que es lo que más les preocupa a ellos. No sé si quieres agregar algo más antes de entrar en el tema espiritual. No, mira, quiero recordar que hay una denuncia también respecto de Israel, que se menciona y se dice que es la democracia más grande que tiene Medio Oriente, pero sin embargo, en esa democracia, cada vez que hay alarmas de misiles y que la gente corre a los búnkeres para poder refugiarse, en estos búnkeres no están permitiendo que trabajadores africanos o inmigrantes de todo tipo, incluso cristianos, puedan ingresar a los búnkeres porque estos son exclusivamente para judíos sionistas. Eso es apartheid. Entonces, nos pueden decir y nos pueden mostrar todo lo que quieran, pero la realidad es que el Estado sionista genocida de Israel es un estado de apartheid, es segregacionista brutal, porque no solamente segrega a los inmigrantes, ya sean africanos o inmigrantes de otras partes, sino que además dentro de los propios judíos que han sido convertidos, ojo, porque la gran mayoría viene de Europa del Este, dentro de ellos hay categorías también.
Entonces, esto de que es la mayor democracia son mentiras tras mentiras tras mentiras, y la razón por la cual asesinan periodistas es para que Occidente no se entere de lo que está pasando realmente y de los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, violación de todos los derechos habidos y por haber, lleva adelante este Estado genocida y terrorista, genocida, brutal, que es el Estado israelí. Claudio. Bueno, tal como anunciamos recién, vamos a cambiar un poco la temática y vamos a compartir con ustedes un interesante escrito de Luigi Benedetti que se titula Cara a cara con Adoniesis. Dice: la verdadera salvación es espiritual. Giorgio Bon Giovanni llama la atención y difunde un mensaje importante a toda la confraternidad. La verdadera salvación para entrar en el reino de Dios es espiritual. La recolección de las personas y de los niños ocurre por una necesidad física ligada al ecosistema del planeta, para permitir que se reproduzca el animal hombre para la repoblación de la tierra. Nosotros, que estamos vivos, tendremos que peregrinar en la materia para salvarnos. Se salvan de inmediato aquellos que mueren en Cristo y van a la cuarta dimensión, renaciendo como extraterrestres y disfrutando de las naves espaciales y del universo. Los vivos, en cambio, permanecen aún encadenados en la materia. Y sepan que la encarnación siempre induce a la tentación. Por lo tanto, podemos decir que aquellos que serán llevados son casi salvos, pero para salvarse, primero debe reconstruir la nueva sociedad en la tierra con trabajo y sacrificio, obviamente ayudado por los pueblos del cosmos. La verdadera salvación solo la alcanzan quienes mueren como mártires en Cristo. Por lo tanto, la enseñanza que les dejo es que debemos buscar el reino de Dios, que es la vida espiritual, y su justicia, que es la vida espiritual puesta en práctica en la materia. Cristo volverá para establecer el reino de Dios en la tierra, es decir, para sentar las bases y construirlo. Pero ese reino de Dios deberemos construirlo nosotros. Por eso, no debemos llorar por quienes mueren en Cristo, sino por quienes permanecen vivos y sufren. El nuevo reino es una sociedad donde no hay violencia, sino justicia, verdad, amor y alegría. El planeta Tierra pasará a formar parte de la Confederación Interestelar y del número de los confederados de la tercera dimensión. El objetivo de esa sociedad es convertirte en un buen militar de la Confederación y hacerte viajar por el universo, porque solo allí puedes descubrir la inteligencia omnicreante. No habrá necesidad ni de dinero ni de trueque, porque la sociedad será tan rica que el bienestar te lo dará la Madre Tierra. Se contará con la tecnología para obtener lo mejor de los recursos del planeta. El sacrificio de los mártires. Respecto al sufrimiento en el mundo, en particular a los pobres niños palestinos, Giorgio se expresa así: la ciencia del espíritu explica que aquellos que se inmolan por una causa justa, sobre todo cuando son puros e inocentes, tienen la posibilidad, si así lo desean,
de cancelar el karma de las personas necesitadas y también de las almas condenadas si éstas se arrepienten. Por ejemplo, el sacrificio de los niños de Palestina es una ofrenda de redención para las personas occidentales que titubean y no saben de qué lado estar. Este genocidio enciende en ellos la llama de la justicia y los hace pasar al lado del bien. De este modo, el niño de Gaza ha redimido al materialista que antes no tenía ojos para ver. Pero la redención funciona solo si se sale a la calle y se lucha por la liberación de Palestina. Solo de este modo podemos explicar cómo tanta gente materialista de repente pasa a ser seguidora de Cristo, sin razón aparente. Esto ocurre a causa del milagro provocado por quienes se inmolan, los cuales despiertan en los pecadores o en los materialistas el deseo de redención. Cristo, en grande, hizo precisamente así. De hecho, estos niños son imitadores de Cristo, son los santos de Cristo de los últimos días, son los mártires de la libertad y de la justicia. El rubí sigue. Dale. El rubí y la estrella de 7 puntas. La estrella de 7 puntas que lleva en el cuello es un sincronizador magnético psiquizado. La psiquización, es decir, la carga, se la damos nosotros con nuestra energía porque el rubí es solo un objeto. Llevar el rubí te pone en comunicación con un ser superior que te consuela y que te deja libre en tus decisiones, pero te da orientaciones muy precisas que puedes recibir a través de las imágenes pensamiento de la creatividad. El ser a menudo no se revela directamente, porque nosotros, que tenemos sentimientos humanos, nos vincularíamos demasiado a él y eso nos condicionaría. Ellos, de hecho, nos dan sugerencias y luego, discretamente, se hacen a un lado, haciendo que emerja nuestra creatividad. Ese es su amor incondicional. En cambio, los demonios nos sugieren cosas para luego apoderarse de nosotros y esclavizarnos. En cambio, la comunicación con los seres extraterrestres se da a través de una alegría que no logras explicar. La tentación de Satanás. Giorgio expresa conceptos importantes sobre la función del mal, Satanás y sus tentaciones. Satanás hoy está en las cúpulas de la institución de la Iglesia. Aunque ésta sigue siendo santa y de Cristo, Satanás ha creado un falso mito, es decir, que él es el enemigo de Dios. Pero Satanás siempre obedece a Dios y a Cristo, porque no tiene libre albedrío. De hecho, el libre albedrío le fue quitado a causa de su rebelión. Es el hombre quien no obedece a Dios. Satanás debe seguir siempre la voluntad de Dios, que es también la de tentar al hombre. Si el hombre cae en la tentación, entonces Satanás tiene el poder de gobernarlo. De hecho, él es el príncipe de este mundo, el cual posee la civilización más salvaje, criminal y contraria a Dios de toda la Vía Láctea, pero también es uno de los planetas más bellos de la galaxia. Cuando nosotros decimos, Padre, líbranos del mal, estamos hablando del mal que cultivamos en nosotros mismos, gracias a la tentación de Satanás, el cual es un instrumento que nos provoca, nos ofrece poder material y si lo aceptamos, nos convertimos en sus emisarios. La tentación más grande de nuestra confraternidad es el miedo, que aparece cuando no estamos bien de salud, cuando no tenemos dinero o cuando sufrimos por amor. Sentimientos, salud y dinero. Sobre estos valores
somos tentados. Satanás y Lucifer son dos entidades gemelas diferentes, como si fueran padre, en el caso de Lucifer, e hijo, en el caso de Satanás. Siempre prevalece Lucifer, que incluso puede engañar a Satanás. De hecho, el cyborg del anticristo cree que gobernará el mundo durante 1000 años, mientras que los hombres luciferinos que lo han creado saben bien que no será así. Bueno, aquí tenemos entonces esta entrevista este artículo, perdón, de Luigi Benedetti, del 13 de febrero de 2026. Bueno, aquí, si se me permite hacer un comentario, digamos, creo que lo más relevante para la audiencia a lo mejor sería que la salvación es espiritual. Veremos tiempos de guerras, grandes catástrofes que han sido anunciadas, especialmente en estos 7 años de tribulación, de los cuales quedan 5 años y medio. Eso significa muchas muertes, pero la muerte no existe. Es importante entonces entender este concepto que la salvación verdadera es espiritual, porque nosotros somos espíritu, no somos esto que vemos. Esto es el envase para peregrinar en este mundo material, solamente eso. María Cecilia. Sí, tienes razón. Es difícil en realidad para la gente, para todos en realidad, internalizar esto. Pero es importante saber que nunca estamos solos. Nuestro Maestro el Cristo nos dice, llévenme con ustedes, pídanme que vaya con ustedes a su diario quehacer. Y es importante que lo hagamos. Así nunca nos vamos a sentir solos, porque nunca estamos solos. Cuando tú dejas que Él habite en tu corazón, jamás vas a estar solo. Nunca vas a estar solo. Pero eso lo tenemos que decidir nosotros. Porque hay muchas veces que la gente dice o le pide al cielo, no me des esto, no me des lo otro, que por qué tanto sufrir, que por qué a mí. Uno nunca debe preguntar por qué a mí. Tienes que preguntarte para qué me está pasando lo que me está pasando. Porque el paso por esta vida es para evolucionar. Y el evolucionar es evolucionar espiritualmente, para ascender, para ser mejores. Entonces, no hay que, porque la gran mayoría de la gente, no digo toda, pero cuando le pasa algo bueno, le dan gracias al cielo, gracias a Dios. Pero cuando te pasa algo malo, ¿pero por qué a mí? No preguntes por qué, pregunta para qué. ¿Qué es lo que tienes que aprender? En la Biblia dice, yo no sé los capítulos tal cual como tú, tal vez Claudio, pero dice, pide y se te dará. Cuando tú pides desde el fondo del corazón, con tu fe 100% en que Él te va a responder, siempre responde. Siempre. No de la manera que tú quieres, de la manera que Él sabe para que tú puedas evolucionar, para que tú puedas crecer, para que tú puedas ser un mejor ser humano y para que puedas llegar a la salvación del alma, del espíritu. Entonces siempre la pregunta es, no por qué a mí, sino para qué tengo que aprender. Esta vida es una lección, tenemos que aprenderla y tenemos que superar etapas. Pero eso se consigue solo, si tú permites que Él habite en tu corazón y dejas que Él te hable a través de lo que sientes allí en el corazón. No aquí primero, aquí segundo y aquí tercero. Claudio. Bueno,
Muy importante lo que has dicho. Lo suscribo plenamente y bueno, tenemos que terminar el programa. Un artículo, un escrito muy interesante como para reflexionar. Sí. Y bueno, le damos las gracias por acompañarnos, queridos telespectadores, y los esperamos la próxima semana a la hora habitual del programa, aquí en GB Latam TV. Muchas gracias y buen día.